y capítulo 40, versículo 41. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. O sea, amén sonó a sueño, hambre y cansancio. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Ahora sí. De la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ya leí el 24 también. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua, no había en ella agua. Capítulo 41, versículo número 40. Dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Mire a alguien y dígale el tema. Primero formación y después posición. Primero formación y después posición. Ese es el tema en esta noche. Aleluya, gloria al Señor. Hoy Dios nos va a decir que primero nos tiene que formar para después posicionarnos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Omnipotente Dios y príncipe de paz, me presento delante de tu presencia. Te doy las gracias, la gloria y la honra por esta oportunidad que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones, Padre. Te pido, Dios, que te muevas, que te pasees mientras yo predico tu palabra. Esta palabra salga con denuedo, Padre Celestial, tocando los corazones. Sea tu Espíritu Santo, Dios mío, el que la confirme, Dios mío, con señales y maravillas, Padre. Si hubiese una visita aquí, sálvala, Dios mío. Si hubiese un enfermo, sánalo, Dios mío. Pero glorifícate y haz como tú quieres en esta noche. Atamos y reprendemos lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada en esta noche, Padre. Echamos fuera, Dios mío, todo aquello que quiere entorpecer la bendición en medio de tu pueblo, Dios mío. Te queremos dar toda la gloria y toda la honra a ti, Dios mío, porque es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Alce su mano arriba y denle una alabanza a Dios ahí. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre. Puede sentar, pero no se acuesta de mí, que yo lo despierto rápido. Aleluya. Que da sueño, reprenda a Sabanás en el nombre de Jesús. Ya le dije ayer que si de momento yo me acelero, no es que estoy loco, es que soy boricua. ¿Ven? Y Dios ya me perdonó por ser puertorriqueño también. Gloria a Dios. Primero formación y después posición. Santo. Primero formación y después posición suele referirse a la idea de que antes de aspirar a un determinado puesto o posición es necesario prepararse adecuadamente, a lo cual se le llama formación. Número uno es educación o instrucción. Se refiere al proceso de adquirir conocimientos, habilidades o valores. Número dos es creación o desarrollo de algo. Puede usarse para hablar de cómo se origina o se estructura algo. Número tres es la disposición u organización. Se refiere a cómo se agrupan o colocan las personas u objetos. Así que nos da las habilidades y también nos da los valores, pero también habla de un desarrollo, el cual tiene un principio. ¿Ven? Pero también habla de cómo se colocan las cosas que están siendo formadas. Y la posición es lo que se quiere alcanzar o es la meta. ¿Ven? Sencillo. Desde que Dios formó al hombre para posicionarlo, Dios ha tenido al hombre en un proceso de formación. ¿Ven? Y ese proceso de formación ha sido continuo. Dios comenzó el proceso de formación en el hombre, el cual Él seguirá hasta que la obra sea completada. Porque si hay algo que Dios quiere, es que Dios no deja las cosas a mitad. Dios lo que se determina, Dios lo termina. Amén. Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dijo: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en nosotros la buena obra, nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Dios está realizando en nosotros una obra de formación continua. Todos los días estamos siendo formados con un propósito. Aleluya. Y Dios tiene que continuar la obra, amén, o el proceso de formación en nosotros, porque nosotros somos muy cambiantes. Nosotros somos cambiantes de pensamiento, amén, y de postura. Un día nosotros queremos alabar a Dios y otro día no queremos alabar a Dios. Un día queremos hacer algo y mañana no lo quiero hacer. Porque constantemente nosotros estamos cambiando, gloria al Señor, de pensamiento, de actitud y también de postura. Por eso todos los días y continuamente Dios tiene que estar en el proceso de formación en nosotros. Porque Dios no quiere hombres ni mujeres inconstantes. Dios quiere gente con carácter. Dios quiere gente con ideales. Dios quiere gente con convicciones. Dios quiere personas que tengan postura, pero para tener postura necesitamos tener formación. Hay personas que no tienen postura porque no tienen formación. Si tú no te dejas formar, tú vas a ser inconstante. Si tú no te dejas formar, cualquier vientito de doctrina te va a mover. Si tú no te dejas formar, cualquier cosa te va a sacar de tu posición. Por eso es tan necesario, amén, la formación, y Dios constantemente nos está formando. Para nosotros ser formados en lo secular, en algún tipo de materia, primero se tiene que estudiar por un determinado tiempo, ¿verdad? Usted quiere estudiar para ser doctor, usted tiene que estudiar la materia por un determinado tiempo y después, cuando usted está listo, usted puede ejercer, ¿amén?, la práctica. Pero, amén, usted se hace eso porque usted quiere desempeñarse o tener una posición. El final es, yo quiero ser un doctor. Pero no todo el mundo puede ser un doctor, a menos que aprenda y estudie la materia o se forme en esa materia. Ahora, eso es lo secular. En el Señor es distinto, porque en el Señor no te forma solamente lo que tú estudias. ¿Ven? Porque la Biblia te informa, pero también te forma. ¿Okay? La Biblia es un libro que tiene información, pero que también produce una formación. Aquí en el Señor no solamente te forma lo que tú estudias, aunque lo que estudiamos nos va dando la formación que nosotros necesitamos, pero también nos da la formación, las adversidades. Y esa es la que a nosotros no nos gusta, porque las adversidades deforman quiénes somos nosotros, deforman quiénes somos nosotros para formar quien Dios quiere que nosotros seamos. Por eso las adversidades, los momentos difíciles son tan necesarios para la formación. A veces cantamos y decimos, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, pero no hay bendición sin formación, porque lo que va a provocar la bendición no es la bonanza, es la tormenta. Son las adversidades y serán las causantes de nuestra formación. Y suena contraproducente que algo negativo produzca algo positivo en nosotros, o que produzcan formación en nosotros. Pero lo cierto es que esos momentos desagradables forman algo agradable. Son cosas que van formando en nosotros, pero van formando algo agradable en nosotros. Va formando carácter, porque si hay algo que nos hace falta es carácter. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve luego de esta pausa. Necesitamos carácter. Las adversidades tienen el propósito de ir formándonos. Y una de las áreas donde más Dios trabaja con el hombre constantemente es en el carácter. Aleluya. Porque si hay algo que necesitamos antes de Dios entregarnos una responsabilidad, antes de Dios entregarnos algo, primero aquí, ¿verdad? Con el permiso de todo el mundo aquí. Me da permiso, ¿verdad? Si no, como quiera le iba a decir, yo tengo el micrófono. Aleluya. Yo no creo en eso, de que se le da una posición a una persona para que entonces forme carácter. No, se le da una posición a una persona cuando ya formó carácter.
Porque por eso tenemos gente, pastor, que le dan una posición sin carácter y a los 2 meses sueltan lo que le dieron. Porque antes necesita formación. Aleluya, siento la presencia de papá. Y usted ve personas que a veces por complacerlo, para que se sienta bien, el sol estaba ahí pero bajó ahora, vamos a darle una posición sin formación. Esa gente suelta lo que le entregaste y dejan un desastre, porque no puede haber posición si primero no hubo formación. La gente necesita carácter para que cuando esté en la posición y te insulte, tú te mantengas en tu posición. La gente necesita carácter para que cuando estés en la posición y se levante el diablo, tú te mantengas en tu posición, tú te mantengas en lo que, aleluya, en lo que entregaron, porque tú tienes carácter. Por eso es tan necesario la formación, porque la formación nos da carácter. Por eso es primero formación y después posición. Dios, una de las cosas que quiere provocar a través de los procesos es formación, carácter, identidad y estabilidad. Cuando Dios procesa una persona, Dios le está dando a esa persona, le dije carácter, pero le está dando también identidad. Cuando tú eres procesado, tú sabes lo que tú eres. No es que un día, yo no sé, yo soy cristiano, mañana yo soy cristiano y al otro día yo soy cristiano. Santo Dios, estamos en esos tiempos. Eso pasa cuando no hay formación, pero cuando tú tienes formación, tú tienes identidad. Ayer dijiste que tú eras algo, pero pasaron los años y todavía yo sigo siendo lo que yo dije que era ayer, porque tú creaste una identidad, y cuando tú tienes identidad no hay nadie que te quite la identidad. Hago un paréntesis: los 3 jóvenes hebreos y a Daniel le cambiaron sus nombres, pero no le cambiaron su identidad. Por eso ellos no quisieron comer de la comida del rey, porque ellos sabían que esa no era su identidad. Ellos no comían de los sacrificios a los ídolos. Ellos estaban en otra nación, pero seguían con la misma identidad. Porque cuando tú tienes formación, tú sabes quién tú eres. Cuando tú tienes formación, tú sabes lo que tú eres. Y cuando tú sabes lo que tú eres, te pueden cambiar el nombre, pero no te pueden cambiar a través de la formación. Cuando tú eres formado, tú adquieres identidad. Hay algo que te identifica y te hace distinto o diferente a los demás, pero también te da estabilidad. Una de las cosas que hace la formación, te da estabilidad. Yo me recuerdo años atrás, yo estaba bien inestable al principio. Me daba la chiripiorca y nada, no iba para la iglesia, me quedaba en casa y después, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso, Ariel? Al par de días aparecía por la iglesia y yo le decía: pastor, esto no está funcionando. Yo no tenía estabilidad porque no había tenido formación. Y cada vez era lo mismo. La chiripiorca otra vez, me quedaba en casa por nada y me perdía cultos bien buenos. ¿Ah? Pero cuando Dios comenzó en el proceso de formación en el que todavía estoy, entonces las cosas fueron diferentes, porque ahora lo que antes me hacía quedarme en casa ya no me hace quedarme en casa. ¿Por qué? Porque ahora recibí estabilidad. Antes me quedaba en casa porque alguien no me saludaba, no me saludó, la tiene conmigo, tiene problemas. Ahora si no me saludan, yo voy y los saludo a ellos que no me quieran saludar. Aleluya, porque cuando tú eres procesado y tú eres formado, eso te da estabilidad. Ahora las cosas que antes te movían ya no te mueven. Ahora las cosas que antes te molestaban ahora te hacen reírte. Porque cuando tú tienes formación, tú también tienes estabilidad. Levante su mano arriba y dale gloria a Dios. Entonces cuando hay formación, tú vas cambiando, porque tú estás en ese proceso de formación y ahora las cosas que antes te afectaban ahora no te afectan. Pero cuando tú estás falto de formación, cualquier cosa te molesta, cualquier cosita pequeña te mueve de tu lugar. Aleluya.
Si tú estás experimentando ese tipo de actitud, es que te falta formación. La formación te da estabilidad. Aleluya. Y la estabilidad es aquella donde no cualquier cosa puede sacarte de allí. Puede que sople el viento, la tormenta sople fuerte, pero como la palmera te dobla y después te vuelve a enderezar, porque tienes estabilidad, una estabilidad que vino a través del proceso de formación. Por eso es tan necesaria la formación. Aleluya. Es necesaria características. Adquiramos el comportamiento y las herramientas que necesitamos en este caminar, porque aleluya, aquí esto no es nada más que para evangelistas, para pastor, aquí es para todos. Todos tenemos que ser formados, porque todos tenemos un propósito delante del Señor. Dios, una de las cosas que quiere hacer en nosotros es formar el carácter de Cristo. ¿Ven? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Todos esos procesos vienen con un propósito. Dios, amén, una de las áreas que continuamente le dije está trabajando en nosotros es el carácter. Y el carácter es el conjunto de rasgos o cualidades que definen cómo es una persona, especialmente en cuanto a su manera de pensar, sentir y actuar. También es la capacidad de alguien para actuar con integridad, responsabilidad y firmeza en sus principios. Eso es carácter. Entonces Dios tiene que formarnos a nosotros para que tengamos no solamente carácter, tengamos la mente de Cristo. Para que tengamos ese carácter donde nosotros es la cualidad que define quiénes somos nosotros, pero cómo pensamos. Yo no puedo pensar hoy como yo pensaba hace 10 años atrás. Porque si todavía yo estoy como un niño de biberón, en vez de estar comiendo vianda, entonces yo no he sido formado. Porque cuando nace un bebé, tú no le puedes meter vianda, lo va a matar. Le metes el baby food ese. Eso es horrible, Dios mío. La otra vez hicieron un baby shower o algo ahí, y yo fui para allá y tenía un juego ahí que tenías que comer una comida, y a mí me tocó una de esas comidas la más asquerosa del mundo. Parece que molieron a Shrek y lo metieron ahí porque era verde. Y me dieron a comer eso, mi hermano, y yo estarté par de ese. Y me comí un poquito nada más porque no podía. Pero a un bebé esa es la comida que le tienen que dar. Tú le das vianda, se atraganta. Pero tú no puede ser que tú tengas 30 años y todavía estás comiendo baby food. Vamos a otra pausa, regresamos. Si tú todavía estás así, es que te falta formación. Porque a medida como antes tú pensabas, tú no puedes seguir pensando como un niño, porque ahora tú eres adulto. Y ahora las conductas que tenían de niño no se supone que se manifiesten cuando adultos, pero lamentablemente hay adultos actuando como niños porque le falta formación. Aleluya. Porque le falta formación. Por eso es tan necesario permitir que Dios nos forme. Y con todo el respeto, yo he conocido pastores evangelistas que tienen posición pero no tienen formación. Entonces tú dices, ay, yo me siento que estoy hablando con un muchacho de 20 años, de 15 años. ¿Por qué? Porque la posición no te da formación, le dije. Es la formación la que te da la posición. Pero hay personas que están posicionadas sin la formación, sin la madurez. Entonces, cuando yo veo líderes peleando entre ellos, yo digo, le falta formación, porque un líder formado se va a poder pelear. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, para que tengamos nosotros integridad, tengamos responsabilidad y firmeza en nuestros principios. Por eso necesitamos carácter, porque sin formación y sin carácter viene un testigo de Jeroboam, de los cristianos de Jehová, y te toca la puerta y te dice 4 cosas. Tú tienes formación, tú tienes carácter, tú tienes integridad y tú tienes firmeza en tus principios. Cuando viene una falsa doctrina, tú dices,
yo tengo formación y yo sé que eso es una falsedad. Por eso y más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, si hay algo que más hace falta es formación. La gente cae en el engaño porque no tiene formación. La gente se enredan con cualquier cosa porque no tienen formación. La iglesia, aleluya, la iglesia, muchos están buscando dones, están buscando talentos, están buscando ministerios, pero no están buscando ser formados. Y si hay algo que la iglesia necesita, no es buscar dones que son buenos, pero antes de buscar los dones, busca la formación para que sepa manejar los dones, para que sepa manejar los talentos. Porque si usted busca dones y talentos antes de la formación, cuando usted tenga los dones y los talentos, usted se convierte en un artista. Comienza a vender los dones y los talentos. Me voy a salir de aquí. Me voy. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vamos a la Biblia, porque se supone que el mensaje sea lindo hoy, en el libro de Génesis, capítulo número 37, vemos a José, el cual tuvo unos sueños. Amén. Inventó José. Amén. Porque no eran los sueños de José, era el sueño de Dios, los sueños de Dios con José. Y Dios lo que hacía era mostrándole a José a través de los sueños el plan que Dios tenía. ¿Ven? No fue que José se acostó un día y dijo, tengo ganas de soñar con que voy a hacer algo. No, fue Dios que le dio los sueños a José, le dio esos sueños a José para mostrarle lo que él tenía, amén, para su vida. Dios le mostró el resultado, pero no le mostró el proceso. Cuando usted ve los sueños de José, mostraban a todos su padre, a sus hermanos inclinados ante él. Eso era el resultado, pero no le mostró todo lo que tenía que pasar para llegar a ese resultado, porque a lo mejor si Dios le hubiera mostrado el proceso para ese resultado, José no iba a querer. Aleluya. Así que Dios le muestra a él cuál iba a ser el resultado, aleluya, que iba a tener José. Y José entraría en un proceso de formación para alcanzar la posición que Dios le mostró en los sueños. Ahora él tenía que entrar. Dios le muestra los sueños, lo que iba a hacer. Pero ahora él tiene que entrar en una etapa, aleluya, en un proceso de formación para llevarlo a aquella posición. Los sueños despertaron la envidia en sus hermanos, en los hermanos de José. Pero aún la envidia de sus hermanos era parte, aleluya, del plan. Era parte del proceso de formación. Porque Dios estaba permitiendo. José contó los sueños, los hermanos sintieron envidia. Pero porque si no le tenían envidia, entonces no le iban a vender. Aleluya, todo era parte del plan. Por eso le hablé ahorita y le dije que lo que nos va formando son las adversidades. Aleluya, ahora ellos le tienen envidia a José. Y todo el proceso de José comenzó desde que tuvo aquellos sueños. Continúa el proceso de José, el cual fue paulatino, aquel proceso de formación. Y en los versículos leídos dice que un día su padre lo manda a uno de sus hermanos, que era que José se ponía a soñar por cuenta propia y era Dios que le estaba dando aquellos sueños. Y dijeron, tenemos que hacer algo con él. Aleluya, pero no le vamos a matar. Y llegó un momento dado donde planearon lo que iban a hacer con José. Cuando José llegando donde ellos, le quitaron la túnica a José. Le quitaron la túnica, pero no los sueños que le habían dado. Porque el cumplimiento de los sueños no estaba en la túnica, estaba en la voluntad de Dios. Y le quitaron la túnica porque ellos pensaban que era la túnica lo que le estaba dando, aleluya, a José, la gracia que José portaba. Pero no era la túnica, era que Dios se había antojado de José. Cuando Dios se antoja de ti, la gente puede quitarte hasta la posición, pero no te pueden quitar el sueño. Aleluya. Sus hermanos meten a José en una cisterna vacía, pero también la cisterna era parte del proceso de formación, porque si no era parte del proceso de formación, la cisterna hubiera estado llena y se ahogaba José. Mas sin embargo la cisterna estaba vacía. ¿Sabes por qué? Porque en el proceso de formación se comienza desde abajo.
En el proceso de formación se comienza desde abajo. José comenzaría desde abajo, desde la humillación. Aleluya, donde tal vez no querían saber de él, pero desde abajo él iba a comenzar. Porque aquí no se comienza de arriba para abajo, se comienza de abajo hacia arriba. En un proceso y en una etapa de formación, la cisterna no era lo que de los sueños. Aleluya, tal vez en aquel lugar no era el lugar que él se vio, porque ahora le estaba viendo a sus hermanos arriba y él abajo. En los sueños él se veía arriba y a sus hermanos postrados, pero la cisterna era parte del proceso. Ahora sus hermanos lo venden, amén, a los ismaelitas, y José llega, para hacer un resumen, a la casa de Potifar. Y la Biblia dice en Génesis 39:2 que Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él porque era el mismo Dios el que lo estaba formando. Eso quiere decir que José estaba en la cisterna, allí estaba Dios. José llega a la casa de Potifar vendido por sus propios hermanos, pero Dios también estaba allí, porque el que estaba llevando el proceso de formación en José era Dios mismo. Por eso la Biblia dice que Dios estaba allí. Y Dios solamente era un lugar para procesar, para formar el carácter. ¿Sabes por qué? Porque la casa de Potifar no era el destino final de José. José no podía acomodarse mucho en la casa de Potifar porque ese no era su destino final. Hay veces que nos vamos acomodando en ciertos lugares y áreas pensando que aquí es que Dios quiere, y a veces son solamente momentos o sitios donde Dios quiere formarte. José le estaba yendo bien allí, le comenzó a ir bien en la casa de Potifar, de tal manera que cuando Potifar vio que Dios estaba con él, lo puso en cargo de todo. Aleluya, porque vio la gracia de Dios sobre José. Ahora José estaba bien, aunque había sido vendido por sus hermanos. Ahora era prácticamente, aleluya, jefe después de Potifar en aquella casa. Él le dijo: te he confiado todo menos a mi mujer. Aleluya, pero tú estás a cargo de todo. A lo mejor José dijo, a lo mejor tal vez pensaba que aquel era el lugar, pero aquel era un lugar transitorio, era un lugar de formación. Hay lugares, hay circunstancias que tú tienes que entender que van a llegar, pero no es para que tú estés ahí para siempre. Son procesos de formación, Dios mío. Son lugares, son procesos, son etapas, son adversidades que Dios está utilizando simplemente para formarte. Y hay etapas, hay lugares donde tú estás loco por salir, donde tú a lo mejor no es como José, que a lo mejor se estaba acomodando. Hay etapas de formación, aleluya, en los cuales decimos: ¿hasta cuándo va a durar esto? Esto parece que nunca se va a acabar. Pero toda etapa de formación tiene un tiempo, porque cada etapa está formando algo distinto en nosotros. Allí Dios estaba formando a José para que comenzara a aprender lo que era ser un líder, porque Dios lo llevaba a ser un líder, y todo comenzó allí. Pero José no podía acostumbrarse, porque la casa de Potifar era simplemente parte del proceso. Ahora la esposa de Potifar se enamora de José, pone sus ojos sobre José, y ahora un día, aleluya, le dice a José: acuéstate conmigo. Y no era ver películas, aleluya. Pero José dijo: no, que me libre Dios de hacer este mal. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque José era primeramente siervo de Dios, pero también era siervo de Potifar. Y a aquella mujer le levantan una calumnia a José, pero todo aquello también era parte del plan de formación. ¿Por qué? Porque mire, cuando Dios te tiene una posición para ti, Dios tiene que formarte, porque te van a levantar calumnia. Aleluya, van a hablar de ti, van a decir cosas que no son. Yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos y Dios comenzó a formarnos, nos levantaban calumnia de aquí, de por allá. Aleluya. Y todo eso teníamos que ir absorbiéndolo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llevara a la posición, iban a seguir levantando calumnia de la misma manera. Aleluya. José, mira,
recibe una calumnia y la calumnia era parte del proceso de formación. A veces la gente van a hablar de ti, a veces la gente van a levantar calumnia, a veces la gente van a levantar falsos testimonios y a veces uno está diciendo el Señor reprenda al diablo y el diablo diciendo ¿qué culpa tengo yo que la gente te calumnie? Sino que Dios permitiendo las calumnias para formar nuestro carácter, porque a veces a nosotros no nos gusta que hablen de nosotros, a nosotros no nos gusta que hablen mentira, a nadie le gusta, pero de Cristo hablaron mentiras y se tienen que cumplir en nosotros los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Como parte del proceso de formación, Dios va a permitir la calumnia. A José lo calumniaron y ahora salió de la casa de Potifar, donde él estaba bien, llegó a la cárcel. Pero dice el versículo número 21, vuelve a repetir que Jehová estaba con José. Le dije que en cada una de las circunstancias, en cada una de las etapas, Jehová estaba con José. Porque ahora dice que también no fue que Dios se quedó en la casa de Potifar y lo dejó solo para la cárcel, sino que también en la cárcel Dios estaba con José y Dios lo bendijo en la cárcel, aleluya, y estuvo allí con él porque nuevamente él era el que lo estaba procesando y lo estaba formando. Dios lo bendice en la cárcel, pero tampoco la cárcel era su destino final. Ahora Dios lo pone, dije que Dios estaba formándolo. Dios formó a José ahora para bregar hasta con los presos, para trabajar hasta con presos. Y ahora allí Dios lo está formando. Pero mientras Dios lo está formando, hay dos hombres allí que estaban con él en la cárcel, que tienen un sueño. Y José le interpreta los sueños a los dos. A uno le dijo, a ti te van a restituir en tu posición y a ti te van a guindar. Aleluya, aleluya. Y así como José lo dijo, así se cumplió. La Biblia dice que le dijo al copero, acuérdate de mí y habla del faraón acerca de mí. Aleluya. Pero dice la Biblia que el copero vuelve a su posición, pero se olvidó de José. Pero el que el copero se olvidara era parte del proceso también de formación, porque todavía José no estaba terminado. Todavía José tenía que ser formado. Y si José hubiera estado listo, Dios hubiera hecho que el copero se acordara de él. Dios hizo que se olvidara porque todavía José necesitaba formación. Hay veces que no es que Dios se olvidó, es que todavía te falta formación. Todavía hay áreas que Dios tiene que trabajar. Todavía hay áreas que Dios tiene que dejar. Aleluya. Aleluya, a veces hay áreas que Dios tiene que bregar y tú dices, pero Dios se olvidó de mí porque estoy aquí hace tiempo. A lo mejor todavía te pone un poquito guapo y como que las manos se te sueltan un poco, entonces Dios tiene que bregar todavía en esa área y formarte. A lo mejor todavía eres un poquito contestón y contestona y hablas medio acelerado, aleluya. Y Dios tiene que bregar en esa área y formarte ahí. No es que Dios se olvidó, es que todavía hay áreas que tiene que trabajar. Hay áreas en las cuales tiene que formarte. Aleluya, hay áreas que Dios tiene que ir, mire, dándote forma, dándote forma, dándote forma. Y a veces nos quejamos de cuándo voy a salir de aquí. Salí de una para meterme en otra peor. Aleluya, pero es que ahí es en las adversidades donde Dios te va a formar. Es en los momentos que no nos agradan que Dios nos va a formar. Es en los momentos que no deseamos donde Dios nos va a dar formación. Aleluya. Entonces, todo era parte del proceso. Inclusive que el copero se olvidara de José. El copero se fue. Pasan 2 años. Creo que llevan 2 meses y está en desesperación. 2 meses y ya está. Desesperado en 2 meses. José estuvo 2 años esperando. Acuérdese que está cargando con unos sueños, pero está viendo lo contrario de sus sueños. Ahora son 2 años más que pasan. Dice la Biblia, todavía estaba en la cárcel,
Pero dice la Biblia que ahora el que tiene los sueños, capítulo 41, es Faraón. Faraón tiene 2 sueños. Amén. 2 sueños tuvo el Faraón. Pasan 2 años. Faraón tiene 2 sueños. José tuvo 2 sueños. Amén. Interpretó en la cárcel 2 sueños. Amén. Y dice la Biblia, esta historia es el número 2. Y el número 2, uno de sus significados es confirmación. Dios le estaba confirmando a José que lo que él había hablado era de parte de él. Dios le habló a través de los sueños. Dios le habló, le mostró a través de los sueños. Y Dios utilizaría los sueños para llevarlo al cumplimiento de los sueños. Todo iba, aleluya, acomodándose al propósito que Dios tenía para José. Dios era la confirmación de que Dios mismo era el que lo estaba, aleluya, procesando. Que era Dios mismo el que lo estaba formando. Aleluya, 2 sueños tuvo José. 2 sueños tuvieron aquellos en la cárcel. 2 años tuvieron que pasar. 2 sueños tuvo el Faraón. Era la confirmación que era Dios el que lo estaba formando. Que era Dios el que estaba en el asunto. Para que José entendiera que aquellos sueños que él había tenido no habían venido de él. Aquellos sueños habían venido de Dios. Aleluya. Porque a veces Dios pone a uno en una posición y la gente piensa que es que esto uno lo quiso. Vive Dios. ¿Usted cree que José lo pidió? Porque dijo, quiero ser líder. No. Poderoso Dios. Es Dios que se antoja de uno. La gente se cree que es el sueño de uno. No era el sueño de José, era el sueño de Dios con José. La gente piensa, ese es lo que tiene una fiebre, déjalo que le doy 3 meses. Santo. Eso es lo que tiene fiebre pastoral, de ser líder, de ser bandera, lo que son los sueños de uno. Aleluya, y es Dios que se antoja de uno. Es Dios el que quiere hacer una obra en nosotros. Aleluya. Ahora Faraón tiene unos sueños y Dios iba a utilizar estos sueños para llevarlos a donde Dios le había hablado a José. Dice la Biblia que José interpreta los sueños del Faraón, y cuando interpreta los sueños del Faraón, Faraón dice, mira, todo lo que leí, entonces José se convierte en el gobernador de Egipto. Comenzó en la cisterna, pero terminó en el palacio. Pero aleluya, terminó en el palacio porque primero pasó por el proceso de formación, desde la cisterna hasta la casa de Potifar, hasta la cárcel. Aleluya, pasó por calumnia, pasó por todo eso. Ahora está en el palacio como gobernador, pero fue porque primero fue formado. Aleluya, levante su mano arriba y déle la gloria a Dios. Ahora Dios lo posicionó allí, porque Dios cumple lo que Él habla. Cuando Dios te da, aleluya, cuando Dios te hace un llamado, Dios va a cumplir lo que Él habla. Y dice la Biblia que ahora José es el gobernador. Ahora hay una hambre sobre la tierra, y esa hambre llegó hasta donde estaba el padre y los hermanos de José. Ahora ellos tienen que venir por alimento, y el que estaba a cargo de todo aquello era José. El de la cisterna, el que menospreciaron. Santo. El que le quitaron la túnica. ¿Saben lo que hicieron? Cuando ellos se muestran delante del Señor de aquella tierra, que ellos no sabían que era su propio hermano. ¿Saben lo que hicieron? Se postraron delante de José. Ahora se postran delante de José. Los mismos que lo habían vendido, los mismos que lo habían rechazado, los mismos que lo habían envidiado, los mismos que le habían hecho mal, ahora se postran buscando ayuda, pero ellos no saben que José, a lo mejor sus hermanos se olvidaron de José y pensaban que en realidad estaba muerto, pero José no estaba muerto. José era el que le iba a preservar la vida a ellos mismos.
Pero primero él tuvo que ser formado, y formado a tal magnitud que él tuviera la capacidad de poder perdonar a sus hermanos. Aleluya, porque esa es la parte más difícil. Ahora él comienza a ver el cumplimiento de los sueños cuando sus hermanos se postran. Cada vez que sus hermanos venían, iban y venían, se postraban delante de José. Era parte del cumplimiento del sueño que José había tenido. Aleluya. Y llega un momento dado donde José se da a conocer a sus hermanos y le dice: yo soy José, a quienes ustedes vendieron. Pero no se aflijan, no fueron ustedes. Mire lo que él dice: ustedes no fueron los que me trajeron hasta acá. El que me trajo fue Dios para preservación de sus vidas. El que me trajo fue Dios. Ahora José está reconociendo que todo aquel proceso de formación lo había provocado Dios, pero era para preservación de vida. Ahora tú me estás entendiendo. Y Caleb Saya, ahora tú me estás entendiendo. Instrumento para salvar a tu familia. Ay, siento, papá, Dios te está formando para convertirte en el instrumento, para que cuando te presentes delante de tu familia y vas a sentar a la calle, sea tu instrumento para preservar la vida de tu familia, sea tu instrumento. Ahora tú entiendes, estoy sintiendo a Dios. Gloria a Dios por el varón que está sintiendo lo mismo que yo. Sí, Señor. Yo siento la voz de Dios hablando. Y hay personas que ni un abostezo le ha salido, porque hay gente que la única forma que alaban a Dios es con micrófono. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Dios le había preservado la vida, pero era para también preservar la de su familia. A lo mejor ahora tú no entiendes el proceso de formación. Es que Dios te va a usar a ti para también salvar a tu familia, para también rescatar a tu familia. Sí, cuando mi esposa, cuando mi hermana murió y yo fui a Puerto Rico, me tocó predicar un domingo. Ese domingo que prediqué, se reconcilió mi sobrina. Ella le había dicho a Dios un día que estaba trabajando de guardia de seguridad. Ella estaba viendo una predica mía en YouTube, creo que era. Y ella le dijo a Dios: el día que yo vea a Dios predicando en persona, yo me reconcilio. Ese día fui a predicar. Ella pasó al frente a reconciliarse y me dijo: yo quiero cumplirle lo que le dije a Dios. Yo no entendía. Todo lo que estaba pasando es parte de un proceso de formación en el cual tengo que experimentar el dolor, y yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y ahora menos entiendo que en medio de un momento tan difícil Dios salva a mi sobrina. Y ahora la cosa menos la entiendo, porque el siguiente domingo el pastor vuelve a decirme: aleluya, para que predique. Mire esto, yo llevaba años, yo llevo para la gloria del Señor alrededor de como 16, 17 años predicando. Yo nunca había predicado en Puerto Rico, nunca. Porque la gente aquí en Jayó invita a alguien como yo para allá. Y mi petición era: yo quiero predicar en Puerto Rico, yo quiero predicar en Puerto Rico. Y ahora yo no estoy entendiendo, porque me toca predicar en medio de una circunstancia muy difícil, y me toca predicar en la iglesia donde crecí, en la iglesia donde mi abuelita me llevaba. Allí me toca predicar. Ahora se salva mi sobrina, y el domingo siguiente el pastor me dice: puedes volver a predicar. Y vuelvo a predicar. Y en ese culto, una de las que pasa es mi hermana mayor, que nunca la había servido al Señor. Pasó con lágrimas a entregar su vida al Señor. Y yo, contento, con lágrimas, viendo a mi hermana recibiendo al Señor. Y ahora yo puedo entender que Dios me preservó la vida, porque también Dios quería utilizarme como instrumento de bendición para mi familia. Y ahora tú no estás entendiendo, ahora tú no estás comprendiendo el proceso de formación. Pero es que Dios te quiere usar, 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 es que Dios mío. Ay, levanta su mano arriba y dale libertad de espíritu. Que le estoy sintiendo hablando a las personas aquí, que a lo mejor ahora tú no entiendes el proceso de formación, pero un día Dios te va a llevar a tu país a hablarle a tu familia.
Un día Dios te va a llevar. Por eso Dios te está formando. Por eso Dios te está formando. Ay, levante su mano arriba y dele gloria a Dios. Aleluya. 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 Si tiene que hacer una sacudida, désela. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que correr, corra, porque sabes que Dios te está hablando. Ahora tú comprendes por qué el proceso de formación. Porque Dios te está formando para que puedas ser de bendición. Ahora José pudo ser de bendición cuando se da a conocer a sus hermanos. Ahora también su padre viene, aleluya, y se cumple el sueño que José había visto. No solamente sus hermanos estaban postrados necesitando de José delante de él, sino también su padre. Ahora se cumplieron los sueños que José había tenido. Naturalmente, a nosotros los seres humanos no nos gusta ser formados de manera que tengamos que experimentar, aleluya, aspectos negativos, porque estamos muy acostumbrados a asociar todo lo positivo con Dios. Aleluya. En otras palabras, si algo es negativo, Dios no está ahí. Esto no vino de parte de Dios, esto vino de parte del enemigo. Y si es positivo, entonces Dios está en el asunto. Pero la Biblia dice en Isaías 45, 5 al 7: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. A veces asociamos a Dios solamente con lo positivo. Dios no está en la adversidad, no, ahí no está Dios. Pero Él dice que Él es el que crea también la adversidad y también hace la paz. Que Él es el que crea la luz y también crea las tinieblas. Ahora tú entiendes que todo lo que te ha tocado pasar, Dios lo ha permitido para formarte. Dios ha permitido la paz. Sienta Dios, pero ha permitido la adversidad, Dios ha permitido la oscuridad, pero es con un propósito, es para darte formación. Yo siento la presencia. ¡Gloria a Dios! Me disculpa, pero siento la presencia de papá ministrando. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios, aleluya! Dios mío, siento a papá aquí. Siento a papá aquí tocando los corazones. Ahora tú entiendes por qué te ha tocado vivir todo eso. Ahora te entiendes por qué te ha tocado la adversidad. Ahora te entiendes por qué te han tocado las tinieblas. Es Dios que lo está formando. Es Dios que lo está permitiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te adora, Señor Jesús! ¡Aleluya! Siento esta palabra que está rompiendo aquí. Siento esta palabra que está tocando. Siento esta palabra que está ministrando. Leva Sendalaya. Envuélvase, hermano, que aquí está la presencia de Dios. Envuélvase, que aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios ministrando los corazones en esta noche. Alaba la gloria de Dios que está aquí. 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 Alaba la gloria de Dios que está aquí en esta hora. Yo me estoy quemando aquí, ¿sabes? Tal vez no hay mucho brinco, pero me estoy quemando aquí. Estoy sintiendo la presencia de Dios.
porque la palabra es la confirmación de que es Dios, de que es Dios el que te está formando, de que es Dios el que lo está permitiendo, de que es Dios el que lo está haciendo. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Siento a Dios fuerte aquí, ¿sabes? Siento a Dios fuerte que está comenzando a tocar personas. Y si hay algo que yo tengo es que yo no interrumpo a Dios cuando Él quiere moverse. A eso muchos le llaman falta de ética. Y la ética tiene que ver más con la moral. Porque hay gente que son bien ordenados en el altar y desordenados en la casa. Aleluya. El que el Espíritu se mueva no es falta de ética. Es darle libertad al dueño y señor de la casa. Es decirle al Señor, tú eres el dueño y señor. Haz lo que tú quieras. Muévete como tú quieras moverte. Haz lo que tú quieras hacer. Si quieres limpiar, limpia. Si quieres libertar, liberta. Si quieres fortalecer, fortalece. Si quieres restaurar, restaura. Pero haz como tú quieras. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias a Dios. Así que la Biblia nos revela que Dios crea la luz y las tinieblas. O sea, en los momentos de luz Dios está ahí, pero Dios también está en los momentos de tinieblas. Dios está en ambas circunstancias porque Él crea las dos circunstancias. Él está en los momentos de paz, pero también en los de adversidad, porque también Él es el que crea ambas circunstancias. Y todo eso Dios lo crea para formarnos a nosotros. Porque el momento difícil, las adversidades son las que nos forman. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él habla de algo que produce, pero menciona primero qué son las cosas que producen. Aleluya, lo que produce es la leve tribulación y momentánea. Algo leve y momentáneo produce algo eterno. En el proceso donde nosotros estamos bajo circunstancias adversas, que estamos siendo formados, y una de las cosas que hace la formación es que te pone en acción para la posición, porque la posición, la formación lo que hace es que nos incomoda para acomodarnos al propósito. Muchas veces en el proceso de formación Dios nos incomoda, pero es para acomodarnos al propósito de Él. Hay hombres que quieren ser posicionados, pero no quieren ser formados, sin entender que lo que nos posiciona es la formación. Primero tenemos que ser formados para ser posicionados. Y cuando hablo de posición, muchos piensan evangelistas, pastores, misioneros. No, si el cuerpo está compuesto de muchos miembros y hay diferentes funciones, lo que Dios tiene para ti, sea grande o sea pequeño, allí Dios te va a formar para lo que Dios tiene para ti. Porque no importa si tú eres el que ayuda, no importa si tú eres el que reparte o el que simplemente ora por los hermanitos que predican, tú eres necesario en la casa de Dios, y Dios también te va a formar. Dios también te va a dar forma para lo que Él tiene para ti, porque tú también eres necesario. La Biblia dice que los miembros del cuerpo que no se ven son los más necesarios. No importa si no eres evangelista, ni pastor, ni misionero, pero tú también tienes parte en la casa de Dios. Tú también tienes un trabajo en la viña del Señor. A lo mejor tú dices, pues a mí se me fue la guagua porque ya estoy viejito.
Pero el salmista dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Que puede que tengas tu edad, pero aún así todavía Dios te está formando, porque todavía hay trabajo, todavía hay algo que hacer en la obra del Señor. Gloria a Dios. Hay unas posiciones, ya voy a cerrar este mensaje. Hay posiciones que son exhibidas y hay posiciones que son ocultadas. Pero cada posición tiene una función. Hay unos que van a ser expuestos, hay otros que van a estar en el secreto, pero ambos son importantes. Tanto el que es expuesto como el que deja en el secreto. Unos van a estar en una posición donde la gente los van a ver y otros en una posición donde nadie los verá. ¿Sabes cómo yo comencé? Comencé en la cisterna. Nosotros comenzamos limpiando el templo. Con el mapito así, Gloria a Dios. ¿te acuerdas, Jennifer? Las luces eran blancas. Entonces tú pasabas el mapito, iba yo con el mapito. Y cuando terminaba, venían los hermanos, el piso no estaba seco todavía, y todas las marcas, los 6 de zapatos, las dejaban ahí en las losetas. Y aleluya, gracias Padre, ayúdame. Pero allí fue que se comenzó. Todo empezó desde abajo y parecía algo pequeño, pero en aquella etapa Dios me estaba formando. Yo no sé en cuál etapa tú estás, pero en cada etapa y en cada posición Dios te va a formar para lo que Él tiene para ti. Sea algo que parezca insignificante para los hombres o parezca grande, allí Dios te va a formar para aquello que Él tiene determinado para ti. En cada etapa Dios te irá dando la formación para lo que Él ha determinado para tu vida. Aleluya, porque todos somos importantes y todos somos útiles, por eso todos estamos siendo formados por el Señor. La posición no se puede anteponer ante la formación, porque es la formación lo que te da la posición. Es primero formación y después viene la posición, porque la posición es el resultado de la formación. Cuando hay formación se manifiesta ¿qué? La posición, porque ese es el resultado. Primero te forman, después te posicionan. Aleluya. Y si tú quieres posición, tienes que tener la disposición para entrar en el proceso de formación. Tú quieres una posición, Dios te dice, pues disponte a entrar en un proceso de formación, porque yo quiero posicionarte, pero primero quiero formarte. A lo mejor tú dices, yo quiero que Dios me use en lo que Él quiere usarme, y Dios te dice, yo quiero formarte para después usarte, para después posicionarse. Muchas veces no podemos alcanzar la posición porque no nos dejamos formar, porque la formación nos duele, nos incomoda, pero es necesaria. Por eso tenemos que resistirla. La formación es una bendición porque te lleva a la posición. La formación es crecimiento, la formación es avance, la formación es aprendizaje, la formación te da valor. Por eso deja que Dios te forme y que después te posicione. Dile, Dios, aunque me duela, pero haz conmigo lo que tú quieras. Habrá gente que le pueden decir al Señor, Señor, aunque me duela, pero haz conmigo lo que tú quieras, porque yo quiero ser quien tú quieres que yo sea. Haz de mí lo que tú quieras hacer, y yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Solamente tienes que decirle al Señor, haz de mí lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras. Yo quiero ser quien tú quieres que yo sea. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Solamente dile a Dios, Dios, estoy a la disposición. Fórmame, quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner, pero fórmame, dame la forma que tú quieres darme. ¿Sabes por qué Dios te está formando? Porque tú eres un proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es procesarte para luego proyectarte, porque tú eres como un diamante.
Dios primero te procesa y después te proyecta. Y ahora sí cierro el mensaje. El proceso de formación de los diamantes es fascinante y ocurre en grandes profundidades dentro de la tierra. Los diamantes se forman bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Estas condiciones se encuentran a profundidad entre 140 y 190 kilómetros bajo la superficie terrestre. En la parte inferior de la corteza terrestre y en el manto superior, el diamante es una forma cristalina de carbono. El carbono se forma, el carbono que forma los diamantes proviene generalmente de materiales orgánicos que se han sometido a presión y temperaturas extremas durante millones de años. Para que el carbono se transforme en diamante debe ser sometido a temperaturas que rondan los 1000 y 1300 Celsius y a presiones de 45 a 60 kilobares, alrededor de 45.000 a 60.000 veces la presión atmosférica. Bajo estas condiciones, los átomos de carbono se reorganizan en una estructura cristalina muy densa y regular, formando la estructura del diamante, que es muy fuerte y dura debido a la disposición ordenada de los átomos. Los diamantes formados en el manto terrestre pueden ser transportados a la superficie por medio de erupciones volcánicas. Estas erupciones crean un tipo de roca llamada kimberlita que puede contener diamantes. El ascenso rápido de la lava permite que los diamantes no se destruyan, ya que las condiciones necesarias para su formación no se encuentran en las capas superficiales. El proceso de formación de un diamante es extremadamente lento y puede tomar entre 1 a 3.000 millones de años, porque para que un diamante se forme completamente, aleluya, toma todo ese tiempo. Pero después que pasa por todo ese proceso de presión, de temperatura alta, donde tiene que soportar las temperaturas volcánicas y la presión, aleluya, el diamante es expulsado a la superficie, y después que es expulsado a la superficie es recogido. Luego que el diamante pasa por todo ese proceso de formación, ahora el diamante es expuesto. Ahora el diamante, luego del proceso de formación, lo llevan a su posición. ¿Saben cuál es la posición del diamante? La posición del diamante es donde hay otras prendas preciosas y valiosas. Ahora es exhibido en una joyería. Pero todo comenzó por un proceso de formación. Tú quieres ser exhibido por Dios, primero tienes que pasar por el proceso de formación. Va a doler, va a molestar, te va a incomodar, pero después dirás, valió la pena. Y ahora colocan casi siempre colocan los diamantes encima de un paño negro, porque aquel paño negro hace que resplandezca más el diamante, el brillo del diamante. Siempre los momentos oscuros van a estar ahí, aun cuando te exhiban, pero son los que te van a hacer brillar más. Por eso tienes que soportar el proceso de formación, porque Dios luego del proceso te va a exhibir, y Dios está llamando y buscando hombres y mujeres que le digan a Dios: Dios, fórmame para que luego me exhiba, fórmame para que luego me exhiba, fórmame para que luego puedan ver tu obra manifestada en mí. Habrá gente aquí que le dicen a Dios: Dios, haz de mí lo que tú quieras, fórmame Dios, aunque me duela, fórmame, aunque me duela, fórmame. Aunque me duela, fórmame Dios. Aleluya. Y cierro. La posición más grande que podemos alcanzar después del proceso de formación es lo que dice Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que pasemos el proceso de formación para ser exhibido como producto de Dios, pero también para que cuando llegue aquel día podamos graduarnos y nuestro maestro nos reciba y nos diga: ahora llegaste a la posesión más elevada.
es estar a la presencia del Señor. Porque primero esto, aleluya, es formación y después la posición. Y Dios vino a buscar en esta noche hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarse formar por Dios, porque Dios también te quiere posicionar. Lo único que tienes que decirle a Dios es: Dios, aquí estoy, fórmame, transfórmame y después posicióname donde tú quieras ponerme, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos. Tal vez ahora el fuego está muy caliente, pero no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque se cumplen en nosotros los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Gózate, porque el fuego se prueba con fuego, el oro se prueba con fuego, te van a exhibir pronto. Deja que Dios te forme, deja que Dios te forme. Póngase de pie todo aquel que va a permitir que Dios lo forme para luego posicionarlo. ¡Gloria a Dios! Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, Padre. Aleluya, gloria al Señor. Dele gloria a Dios por su palabra y dele gloria a Dios por su palabra. Dele gloria a Dios por su palabra. Gracias, Padre, príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder. Gracias. Te doy gracias por tu palabra que he predicado en esta noche, la cual no ha golpeado el aire. Yo sé que tú has ministrado los corazones. Tu palabra ha calado profundo, Dios mío, en cada corazón. Aleluya. Oh Jehová, bendice cada vida a través de esta palabra, Dios mío. Y toda la gloria y la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, quiero hacer un llamado. Sé que el tiempo ha avanzado, pero quiero hacer un llamado. Si hubiese una vida aquí que no tiene a Cristo, que le quiere decir al Señor: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras. Para que empiece ese proceso de formación, tienes que acercarte a Dios. Venga al altar y dile al Señor: Señor, aquí estoy, entrego mi vida a ti, porque yo quiero hacer tu voluntad. Este llamado siempre hay que hacerlo. Si hubiese alguien que en esta noche está dispuesto a venir a los pies del Señor y le dice al Señor: Señor, aquí estoy, por mucho tiempo he corrido de ti, por mucho tiempo he huido de ti, pero ya no quiero correr más. Yo quiero que comience, Dios mío, ese proceso de formación en mí para que tú cumplas tu propósito en mi vida. El altar está abierto. Si hubiese alguien, no se vaya sin el Señor en esta noche. Gloria al Señor. Si usted siente el llamado de parte de Dios y usted no le está sirviendo al Señor, no se vaya de aquí sin el Señor. Aleluya. También hago el llamado para la iglesia. Todo aquel que esté dispuesto, aleluya, le dice al Señor: Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, haz lo que quieras hacer conmigo, fórmame, haz lo que tú quieras, quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. El altar está abierto rapidito en esta preciosa noche para todos aquellos que se van a dejar formar, para todos aquellos que se quieren dejar formar por Dios. Aleluya. Porque Dios no puede posicionarte sin primero formarte. Aleluya. El altar está abierto. Que yo sé que Dios habla aquí. El altar está abierto en esta noche. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Eso es. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias. Gracias Dios, eso siga pasando. Gracias Dios, que todavía falta más gente aquí. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Para que Dios pueda formarte, primero tienes que disponerte para ser formado, tener la disposición para ser formado. Y cuando tú tienes disposición, entonces Dios te coloca en la posición. En esta noche el altar sigue abierto. Si alguien más se dispone en esta noche a decirle al Señor: Señor, haz lo que tú quieras conmigo, haz de mí lo que tú quieras hacer. Aleluya. Aunque me duela, fórmame, Dios mío. Aunque me duela, fórmame, Señor. Fórmame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Fórmame, porque yo quiero hacer tu voluntad. El altar sigue abierto. Mientras me ayudan con un cántico ahí, sigo haciendo el llamado. Porque creo fielmente y tengo la certeza que Dios habla a más personas aquí. Que
están huyendo del proceso de formación. Pero que Dios te dice, déjame formarte. Que Dios te dice, déjame formarte, déjame hacer la obra en ti. No sigas huyendo, no sigas huyendo. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, siga pasando. Ahí hay vidas que han pasado aquí, usted puede seguir pasando. Gloria al Señor. Recuerde que los resultados que usted obtendrá es de acuerdo a la acción que usted tome. Aleluya. En esta noche la altar sigue abierto. Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro el alfarero, y haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor,